Sean bienvenidos amigos, hermanos, en esta mañana, contentos de poder estar reunidos para poder eh, aprender esta palabra el día de hoy. Y vamos a empezar orando, dando gracias a Dios por el tiempo que nos concede. Vamos a orar para poder empezar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad nuevamente, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos das de poder conocer más de ti, de poder, Señor, aprender nuevos mandamientos, nuevas promesas, el amor que tú nos tienes, Señor, a cada uno de nosotros, a través de tu palabra, Señor. La guardamos, la aprendemos y también la enseñamos, Señor. Permítenos en este tiempo, Señor, poder añadir, Señor, a nuestra vida más conocimiento, crecimiento, Señor, y que en este tiempo, Señor, sabemos que va a ser fructífero para nuestras vidas la enseñanza de tu palabra. Te damos las gracias por cada vida que en este tiempo nos escucha, nos ve, y que tú en todo momento, Señor, nos puedas guardar para poder seguir haciendo esto que nos llena de gozo, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a tocar un tema. El tema es la paciencia de Dios. Es una de las cosas, uno de los atributos de Dios. Sin duda, la paciencia que Dios manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y con la humanidad en sí, ¿no? Con el hombre. A veces somos testigos día a día, ¿no? Sobre la paciencia que Dios tiene a veces con cada uno de nosotros. Pero a veces también en algún momento nosotros de repente cuestionamos cómo es que Dios tiene tanta paciencia con tal o cual persona. Sea porque esa persona está cometiendo mucho pecado, está quebrantando su ley, haciendo daño a mucha gente, tal vez, haciendo daño a su familia, inmersa en el pecado, y donde nosotros en algún momento en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana, pensamos por qué Dios no actúa o no hace juicio con esa persona. Sin duda vamos en este tiempo a comprender por qué, cuál es la razón, por qué es que Dios es tan paciente con aquellas personas que están infringiendo pecado diariamente. Esta respuesta la vamos a encontrar en este pasaje de la Biblia que está en 2 de Pedro 3:9. El versículo dice de la siguiente manera. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos, ¿no?, claramente este versículo en el cual nos dice, ¿no?, cuál es la razón, ¿no?, porque justamente mucha gente piensa, ¿no?, y cree que la paciencia de Dios está tardando demasiado, ¿no? Y vemos que Dios en su palabra claramente nos dice, no quiere que nadie perezca, ¿no?, sino todo lo contrario, quiere darnos una nueva vida. Pero esa nueva vida la vamos a encontrar como primer paso arrepintiéndonos. Gracias a Dios nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, nos gozamos por esa oportunidad de parte de Dios, esa gracia que llegó a nuestra vida y que hoy nos gozamos. Pero recordemos y hagamos memoria que en algún momento, tal vez cuando no conocíamos a Dios, de repente teníamos esa actitud o ese pensamiento de ser juiciosos, de ser impacientes, de no tolerar
cómo es que aquellas personas o muchas personas hacen daño y Dios no actúa con ellos. Entonces, justamente es porque Dios no quiere que perezcan. Gracias a Dios, nosotros en algún tiempo, como les comento, estábamos en esa situación, ¿no? En donde pensábamos de esa manera, ¿no? Éramos egoístas en ese sentido. Pensábamos en nosotros y no pensábamos en que la salvación es para todos, ¿no? No solamente para nosotros. Y asumiendo esa verdad, en este tiempo enseñamos esto, ¿no? Sobre la paciencia de Dios, que primeramente nosotros no somos quienes para juzgar o querer que Dios haga juicio cuando de repente a nosotros se nos plazca. Todo lo contrario, debemos de esperar, debemos de entender la paciencia de Dios, cómo es que se manifiesta, ¿no? En la vida de muchas personas. Y en esta oportunidad vamos a ver eh, un pequeño pasaje sobre una situación que sucedió en la Biblia, ¿no? Este pequeño acontecimiento, estos sucesos, estos pasajes sucedieron en lo que es la historia del profeta Jonás, que es muy conocida. Recordamos sobre lo que Dios le encomendó a Jonás, ¿no? El poder anunciar, el poder llevar el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Nínive, inmerso en el pecado, inmerso en idolatría, haciendo lo que ellos querían, dando las espaldas a Dios, cometiendo muchas injusticias. Y Dios le encomendó a Jonás esta misión, ¿no? o este mandamiento, ¿no? De poder llevar el mensaje, que esas personas puedan arrepentirse y puedan hallar el, el, el amor de Dios para sus vidas, ¿no? Entonces vemos cómo es que Jonás, al escuchar el mensaje, qué actitud es la que él toma, ¿no? Qué actitud es la que él decide hacer. Vemos que él, una vez recibiendo el mensaje de Dios de ir a Nínive, vemos que él hace todo lo contrario. Vemos que él huye, ¿no? Huye hacia Tarsis, ¿no? Otra ciudad. Y en esta situación vemos cómo es que Jonás eh, eh, de repente analizando y viendo de repente comportándose de una manera como que quizás en algún momento nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Juzgando a las otras personas por su pecado y no respetando que la paciencia que Dios nos tuvo también ellos son merecedores de tenerlo, ¿no? De tenerla, porque la salvación es para todos, ¿no? Y Dios justamente por amor es que quiere que nadie perezca, por amor es que quiere que nos arrepintamos y recibamos de ese amor de parte de Jesucristo, ¿no? Quien es el que pagó nuestra culpa hoy en día. Bien, vemos que la actitud de Jonás fue el de huir, ¿no? El de huir, el de alejarse de Dios. Bueno, él creyendo, ¿no? Alejarse de Dios, se fue a otra ciudad. Y vemos que Dios sabía lo que iba a hacer, que Dios sabía lo que Jonás estaba en su corazón. Y lamentablemente Jonás obró de mala manera, se subió en una embarcación, vemos que los hombres comenzaron a adorar a sus dioses, a pedir que ante esa situación en donde en pleno viaje el mar se comenzó a enfurecer y los hombres comenzaron a orar, cada uno a sus dioses, ¿no? Y en este caso Jonás, durmiendo en la parte baja de la embarcación, vemos que ante las súplicas o pedidos de estos hombres, no había forma de que el mar se calmara. Entonces
decidieron llamar a Jonás para que él también haga lo mismo y suplique a su Dios y que esa tempestad pueda calmarse. Entonces vemos estos hombres y que Jonás justamente ya les había anunciado el motivo por el cual es el que él quería viajar y era el que quería alejarse de Dios, huir de la presencia de Dios. Es así que Jonás decide decirles a ellos y que los aviente al mar. Y para eso, para tal situación en la cual ellos querían librarse, quería que el mar se calme, lanzaron a Jonás al mar. Y ahí es donde fue comido, ¿no? Fue tragado por un gran pez. Posterior a eso fue que Jonás comenzó a orar, ¿no? Y Dios, en su misericordia, en la gran paciencia que también tuvo con él, el gran pez lo vomitó, ¿no? Y lo vomitó. Y justamente él habiendo fallado, él habiendo cometido ese error, Dios le dio una nueva oportunidad, la cual él en este tiempo, en este entonces, y fue a Nínive, ¿no? Fue a Nínive, llevó el mensaje de arrepentimiento al pueblo y cómo es la potestad de Dios, ¿no? Cómo es el obrar de Dios en la vida en este caso, en la vida de los moradores de Nínive, que fue Jonás, y el resultado fue que muchos se arrepintieron. Incluso el rey, la autoridad máxima de Nínive, también se arrepintió, ¿no? Se arrepintió, vemos que se arrepintió. Y justamente unos pasajes en donde nos habla sobre esto es cómo comienza, ¿no? En esta parte en donde Nínive se arrepiente, que está en el capítulo 3 de Jonás, vemos que en el versículo 3, ¿no? En el capítulo 3, bueno, empieza así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo que se levante y que vaya a Nínive y a aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Recordemos que ya le había anteriormente dicho, y esta es una segunda vez, y dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, dice, era tan grande que de extremo a extremo era caminando para poder recorrer la ciudad, que duraba como 3 días de camino, ¿no? Y dice que comenzó a entrar Jonás por la ciudad y camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Precisamente eso era lo que quería Dios, ¿no? Y es lo que también habla sobre el versículo de Pedro que acabo de leer, que está en 2 de Pedro 3:9, sobre que tal es el amor de Dios, ¿no? Tal es la paciencia de Dios, que justamente no quiere que perezcamos. Y eso también tenía predestinado para Nínive, ¿no? Tenía predestinado el poder darle una oportunidad a las personas que estaban cometiendo pecado. Y justamente Jonás obedeció a Dios, le dijo que en 40 días a los moradores de Nínive que iba a ser destruida la ciudad. Y la consecuencia, como dice en el versículo 5, dice, ¿no? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Nos habla del pueblo en sí, ¿no? Que comenzaron a creer en Dios, dice, ¿no? Y llegó la noticia hasta el rey, dice, de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. De repente para Jonás, el hecho en este caso, de ser egoísta, de repente de desechar a las personas que estaban en pecado, de otra manera, erróneamente era el hecho de no saber confiar en Dios y comprender, y más a todo es el hecho de amar a Dios, y como habla el primer mandamiento, ¿no? El mandamiento que Dios nos dice, que si amamos a Dios,
vamos a amar a nuestro prójimo. Y justamente esto era lo que Jonás en este pasaje no evidenciaba eso, ¿no? Y se podría decir un poco lo contradictorio es que él era un profeta. Y normalmente un profeta creo que se alegra, ¿no?, de que un pueblo inmerso en pecado se salve, ¿no? Y lamentablemente, pero en este caso Jonás demostraba todo lo contrario. Él no quería que ese pueblo se salve. Él quería que ese pueblo sea castigado, quería que ese pueblo sea destruido, quería que Dios ejecute toda su ira contra ese pueblo. Pero justamente Dios nos habla que tal es su paciencia, que quiere que nosotros nos podamos arrepentir, ¿no? Arrepentir y creer en Él y aceptarlo como Salvador y cambiar nuestra vida totalmente para poder tener comunión con Él. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que acabó al final el pueblo de Nínive. No se arrepintió, dice. Gracias a Dios se arrepintió. Cada uno de los moradores, desde el mayor hasta el menor, creyeron en Él. Así también el rey nos habla. Y también el versículo 7 nos dice, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, dice, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y justamente la autoridad, en este caso, el rey, mandaba, ¿no?, una orden, ¿no? El hecho de poder clamar a Dios fuertemente, dice, ¿no?, convirtiéndose, dice, de su mal camino, ¿no? Corrigiendo sus errores, acercándose a Dios, tenerlo a Él como centro, teniéndolo a Él como la única razón, en este caso, de poder seguir su vida o dirigir su vida, el único Dios al cual ellos debían de adorar, de dar gracias por la oportunidad que les daba, por la paciencia que había tenido con ellos, ¿no? Vemos cómo es que el cambio, ¿no?, el poder de Dios, cómo es que obra de tal manera que a toda una nación, a todo un pueblo, cómo es que llega eh, el arrepentimiento, ¿no? Entonces, justamente vemos esto, ¿no?, de lo que Jonás, dentro de su poca paciencia que él tenía, dentro de su egoísmo, cómo es que Dios le da, en este sentido, le da la verdadera interpretación o el verdadero sentir de aquel Hijo de Dios o de aquel en este caso, cristiano, ¿no? De poder que la salvación pueda ser compartida o que la salvación pueda llegar a todos, ¿no? Sin poder desechar a nadie o sin poder apartar a nadie, ¿no? Todos tenemos esa oportunidad de poder ser salvos y que Dios pueda darnos el arrepentimiento a nuestras vidas, ¿no? Así también dice el 9, el 3:9 dice, ¿no?, de Jonás: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es una pregunta que hace. Y el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos que la paciencia de Dios, de una otra manera, obró en buena manera para este pueblo, ¿no? Y justamente dice que de lo que él tenía pensado, sobre lo que le mandó a decir a Jonás, sobre el hecho de destruir a ese pueblo, ahora dice que y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, dice, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? En este caso, vemos que la paciencia de Dios
tuvo sus frutos con este pueblo, al conseguir arrepentimiento, al que este pueblo se volviera al camino de Dios y dejaran de hacer sus vidas conforme a sus propios deseos, ¿no? Vemos que aquí el pueblo llegó a obtener el perdón de Dios, ¿no? Pero en este caso había alguien que no lo estaba. Había alguien que de una otra manera eran como, o son como aquellas personas que hoy en día, de repente hay algunas personas que siguen creyendo que tal o cual persona no debe Dios no debe ser tan paciente con ellos o con ellas, ¿no? Y acá en este sentido, este sentir lo tenía Jonás, ¿no? Y tal es el enojo de Jonás que expresa estas palabras, dice, ¿no? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, ¿no? Nos habla en extremo, ¿no? Nos marca y dice que se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Es justamente, es justamente el atributo de nuestro Dios, el hecho de ser pacientes, ¿no? Y tal cual, como acá menciona Jonás, que lo conocía porque dice, ¿no? Porque yo sabía, dice, que tú eres Dios clemente y piadoso, que tardas en enojarte y de grande misericordia. Esa misericordia, esa paciencia, ese tardo en enojarse, sin duda que la de nuestro Dios, deberíamos aprender nosotros esa virtud de parte de él, ese atributo de parte de él. Y justamente la paciencia es la que a veces a muchos nos cuesta, ¿no? Paciencia para todo, ¿no? Para poder aprender, para poder de repente comprender, a veces en el estudio de la Biblia, de repente para poder, a veces cuando de repente anhelamos algo, queremos comprarnos algo y queremos tenerlo ya, ¿no? O de repente a veces también en cualquier situación en el hogar, ¿no? De repente a veces queremos aprender ya, queremos que nos atiendan ya. O sea, la paciencia sin duda es la que nos cuesta a nosotros el poder de repente manejarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la paciencia es un fruto del Espíritu, en el cual nos va a ayudar a nosotros justamente en ese sentido al poder eh, eh, comprender la palabra de Dios realmente lo que significa la paciencia. Y en este caso Dios nos da un ejemplo sobre lo que a Él lo caracteriza, ¿no? El hecho de poder eh, esperar y no destruir al pueblo de Nínive eh, es un claro ejemplo de que Dios eh, es bueno, ¿no? Que Dios tanto nos ama que no quiere que perezcamos, no quiere que muramos, ¿no? Entonces quiere que, al contrario, Él quiere tener una comunión con nosotros, una comunión eh, físicamente, eh, ahora en la actualidad quiere tener, pero también a la vez que esa relación, esa comunión, quiere que esa comunión sea eterna, ¿no? Que no sea corta, que no sea interrumpida. Y vemos aquí que justamente la actitud de Jonás es la que para en este acontecimiento en que no tengamos esa actitud, ¿no? Al contrario, debemos de, a pesar de todo, Jonás obedeció a Dios, aún con todo y sus errores, pero lo que tenemos que entender y comprender es que la salvación es para todos, ¿no? Es para todos y Dios nos da la oportunidad de poder nosotros encontrarla a través de Jesucristo, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Porque por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y tal es esa gracia que nos da la salvación, no mereciendo, ¿no? Y hoy en día nosotros
debemos de una otra manera con nuestra vida poder manifestar ese amor de parte de Dios, demostrando o teniendo paciencia en cada cosa que hagamos y con la gente también, ¿no? Entonces, justamente, como mencionaba, ¿no? Sobre el hecho de, a veces en nuestra condición humana, en nuestro sentir o nuestro pensamiento, a veces de repente fallamos, ¿no? Fallamos, pero tengamos en ese sentido, comprendamos que lo que Dios quiere es que nosotros podamos llegar a ser pacientes, en saber esperar también el tiempo oportuno para cuando Él decida, decida cuándo es que va a actuar, cuándo es que hará juicio, ¿no? Y justamente también el hecho de, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta o en claro, es el hecho de que a veces Dios es tan paciente y a veces no pensemos que porque Dios es tan paciente es porque no nos hagamos la idea de que Dios es tan paciente que a veces esa paciencia que tiene nos pueda pensar a creer que puede llegar a ser tan paciente que va a tolerar el pecado. Eso no. Dios en ese sentido es un Dios santo. Y como Dios santo no tolera el pecado. Y eso es lo que debemos de diferenciar, ¿no? Sobre la paciencia de Dios. Él en algún momento responderá. En algún momento su paciencia tendrá juicio, no tendrá respuesta, pero Él, solamente Él es el que lo sabe, ¿no? Y justamente en esta porción de la palabra de Dios sobre Jonás hubo una segunda vez en la cual envió a Jonás para que el pueblo se arrepintiera y se pudo dar en esta situación en el tiempo que Dios lo quiso así, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas en las cuales nosotros debemos de trabajar y perseverar, que es la paciencia. Eh, como, les, como les comentaba, es un fruto del Espíritu en el cual nosotros debemos cultivar y a la vez también evidenciar, ¿no? Estamos llamados, hermanos, amigos, a entender que por sobre todas las cosas, día a día, aún después de haber aceptado a Cristo nosotros, día a día vemos la paciencia de Dios obrar en nuestras vidas. Día a día vemos que Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Hay cosas invisibles de parte de Dios que las podemos ver físicamente, de tal manera que se evidencian o comprendemos ese amor, esa paciencia que Él nos tiene, ¿no? Entonces, justamente la creación es una de las cosas en las cuales Dios día a día se manifiesta en ese atributo, ¿no? Sobre la paciencia que nos tiene y las oportunidades también que nos da, ¿no? Porque justamente el hecho de ser pacientes implican también de parte de Dios que a veces nosotros, después de haber aceptado a Cristo, seguimos pecando y vamos a pecar. Pero justamente Dios, en esa paciencia que Él tiene, nos llama a poder darnos cuenta, a corregir el error en el cual de repente estamos metidos en ese momento o hemos fallado en ese momento. Dios nos llama a poder darnos cuenta, pedir perdón y Él nos limpiará nuevamente, ¿no? Dice, nos limpiará y nosotros debemos de ya poder tratar de someternos a su palabra y tratar de dejar eso ya, ¿no? Dejar de lado eso. La paciencia de Dios se manifiesta también de esa manera, ¿no? En que día a día nosotros, eh, arrepintiéndonos de nuestras faltas, podemos acudir a Él y Él nos va a perdonar, ¿no? Es una forma de nosotros ser conscientes con esta manifestación de parte de Dios, con la paciencia, y es una de las cosas que nosotros también tenemos que trabajar para poder de una otra manera contribuir
uno, al hecho de poder ganar almas para Cristo, porque justamente la paciencia es una de las cosas que si no tenemos paciencia va a ser poco probable el hecho de poder comprender a veces a las personas, el hecho de poder ayudar a las personas, ¿no? La paciencia toma tiempo y ese tiempo se tiene que trabajar y de una otra manera a nuestro propio parecer no lo vamos a poder hacer, lo vamos a hacer guiados y basados en los principios que Dios establece en su palabra. Y esos principios, gracias a Dios, los vamos conociendo poco a poco y apuntamos y nos direccionamos a poder hallar más y más, ¿no? Porque hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de la paciencia de Dios. Este es uno de los pocos, pero estoy seguro que profundizando encontramos muchas verdades que de una otra manera nos van a ayudar a poder crecer, nos van a poder ayudar a poder entender aún más cómo es que tenemos un Dios paciente, ¿no? Y cómo es que esa paciencia de parte de Dios está para todos, ¿no? Nos la da a todos, a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, amigos, encomendémonos a Dios en ese sentido, ¿no? A poder pedir paciencia para cada situación de nuestras vidas, ¿no? Ya que usted en casa pueda estudiar este pasaje sobre Jonás y veamos a fondo todos los 4 capítulos que tiene este corto libro. Estoy seguro que vamos a sacar muchas enseñanzas sobre esto, ¿no? En este caso veíamos sobre la paciencia de parte de Dios y espero que esta porción de la palabra de Dios pueda de una otra manera contribuir a su crecimiento y estamos en oración para que eso sea así. Estamos dispuestos nosotros a poder seguir anunciando esta verdad de parte de Dios y la paciencia que Él nos pueda dar también a nosotros día a día, a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros en cada una de nuestras áreas donde nos desenvolvamos, podamos practicar la paciencia, ¿no? Y más aún esa paciencia que viene de Dios, ¿no? Esa paciencia que de una otra manera va a evidenciar buenos resultados, ¿no? Y gozarnos de que esa paciencia nosotros la hemos experimentado, pero para bien, ¿no? Entonces, vamos a poder concluir en este tiempo, dando gracias a Dios por esta oportunidad. Espero que de una otra manera, día a día, usted pueda tener ese tiempo con Dios y Él pueda añadir más a su vida en el conocimiento de su palabra. Vamos a orar para poder terminar y poder despedirnos. Oramos, hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos gozamos, Señor, el hecho de poder entender y comprender, Señor, cómo es la paciencia que tú nos tienes, cómo es la paciencia, Señor, que tú has tenido, Señor, en tantos acontecimientos enseñados y mostrados en tu palabra. Sabemos que tu paciencia, Señor, tiene un propósito, Señor. Tu paciencia está predestinado, Señor, al hecho de que tú quieres que no perezcamos, de que tú quieres que nosotros tengamos esa comunión, Señor, eterna contigo, de que nos arrepintamos, Señor, de cada pecado que hagamos, de que podamos volver a ti, Señor, de que podamos estar conectados contigo, Señor, día a día. Permítenos, Señor, a nosotros, gracias por tu paciencia que tienes con cada uno de nosotros, permítenos poder nosotros aplicarla, enseñarla en cada una de nuestras áreas, con la familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor. Permítenos a nosotros poder de esa manera, Señor, demostrar que tú eres así, Señor, que tú eres paciente, lleno de amor, lleno de virtud, Señor, y que a través de nuestras vidas podamos nosotros revelar eso, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por cada vida, Señor, que en este tiempo está escuchando y a la vez, Señor, tú puedas siempre, Señor, contribuir al crecimiento de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el Salvador, por tu Hijo amado, Señor, por ese gozo, por la paciencia que nos tuviste
mucho antes de poder conocerte, Señor. Gracias, Padre. Gracias y permítenos a nosotros seguir, Señor, eh, contribuyendo, Señor, seguir sirviéndote, Señor, en tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos uses y te pedimos que tú nos ayudes a poder crecer, Señor, espiritualmente a cada instante, Señor. Te damos las gracias por cada una de las vidas, por este tiempo, Señor. Este tiempo es para ti, este tiempo, Señor, tú nos las das y te lo agradecemos, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, nuevamente nos volvemos a conectar en otra oportunidad. Que tenga un bonito día. Nos vemos.